Elementos necesarios para grabar en casa. Algunos elementos de esta lista fueron cubiertos previamente cuando hablamos de conversión de señal acústica en señal eléctrica y de señal eléctrica a audio digital. No obstante, a continuación enumeramos una lista de herramientas imprescindibles para armar un home studio y desarrollamos las que no se hayan tratado previamente. Fuente de sonido, micrófonos, cables, caja directa, interfaz, PC, DAW, sistema de monitoreo. Fuente de sonido. Esto es simple y bastante obvio, sin embargo es primordial, ya que si no hay ningún sonido a grabar, el resto de los elementos pierde sentido. Nuestra fuente de sonido es entonces aquel elemento que genera el sonido que queremos capturar. Cables. A pesar de que los cables pueden ser sustituidos por elementos inalámbricos, vamos a hablar solo de cables, ya que los elementos inalámbricos varían en calidad y son considerablemente más caros que los cables. Dentro del estudio, los cables con los que se trabaja son cables de señal y no cables de señal amplificada. La diferencia está en que los cables de señal amplificada son más gruesos y las fichas conectoras suelen ser distintas. Los cables de señal son cables con la capacidad de transmitir señal eléctrica no amplificada de un extremo a otro, y la distancia máxima que pueden transportarla sin perder amplitud es superior a los 100 metros, por lo que probablemente nunca nos encontremos con pérdida de señal a causa de la distancia dentro de nuestro estudio. Los cables están compuestos por uno o dos conductores con su aislante correspondiente. Estos dos conectores aislados se encuentran revestidos de una malla aislante de radiofrecuencias y esta malla está revertida con una goma flexible protectora y aislante. La malla cumple dos funciones importantes. Una de ellas es aislar radiofrecuencias que puedan colarse dentro de la señal eléctrica y contaminar la señal, y la otra es conectar la masa, descarga a tierra, entre los diferentes elementos de la cadena de audio. La cantidad de conductores que posea el cable dependerá del tipo de señal que se quiera transportar en el mismo. En el mundo del audio existen dos tipos de señales. Señal desbalanceada. Es el primer tipo de señal que existió y se compone solamente por la señal original. Su cable consiste en un conductor aislado y una malla aislante de radiofrecuencias. Este tipo de señal es propensa a contaminarse cuando el cable supera los 5 metros de longitud, ya que la malla aislante del cable pierde eficiencia a partir de esta distancia. Señal balanceada. Este tipo de señal se creó para resolver la problemática de contaminación de señal en largas distancias. La señal balanceada está compuesta por la señal original y la misma señal con su fase invertida. Es para este tipo de señales que se utiliza el cable con dos conductores y una malla aislante. Cuando se utilizan cables de este tipo, sus conductores son denominados hot para el conductor de señal original, cold para el de señal con fase invertida y sleeve para la malla. Este tipo de cables también es propenso a filtrar radiofrecuencias después de cierta distancia. Sin embargo, como los conductores hot y cold están entrelazados, los contaminantes entran de igual manera en ambas señales. Una vez que la señal balanceada llega a su destino, el dispositivo receptor, que puede ser una interfaz de audio, consola de mezcla, grabador portátil, etc., se encargará de invertir la fase de la señal transmitida por el conductor cold y sumar las ondas de ambos conductores, creando una onda igual a la original, pero con el doble de amplitud. Debido a que el ruido que se haya filtrado por el cable a causa de la longitud del mismo se filtró de igual manera en las señales de hot y cold, a la hora de invertir la señal del cold, la fase del ruido se invierte y al sumarse las ondas, el ruido se cancela. Ahora vamos a ver los tipos de fichas conectores que encontramos normalmente dentro del estudio de grabación. Conector plug. Originalmente se creó para conmutar señales de audio en el inicio de las centrales telefónicas en 1878. Esta ficha posee 2 o 3 conectores, dependiendo si la señal es balanceada o desbalanceada, o si la imagen de la señal es mono o estéreo, motivo por el cual se los conoce como plug mono o estéreo, entre otras. Sin embargo, su nombre correcto es TS para señales desbalanceadas, donde la T significa tip o punta y S de sleeve, malla, y TRS para señales balanceadas, donde R significa ring. Conector XLR3. A este conector se lo conoce vulgarmente como Canon, ya que fue la marca que creó el conector. El mismo
Pertenece a una familia compuesta de conectores de entre 3 pines XLR3 y 7 pines XLR7. La nomenclatura de los pines está numerada del 1 al 3, donde 1 corresponde a la malla, 2 corresponde a hot y 3 corresponde a cold. Aunque quizás existan diferencias físicas entre los conectores plug y XLR3 debido a los materiales o el diseño de las fichas, la realidad es que no existe diferencia alguna entre ambas respecto a la fidelidad del sonido. RCA. Este tipo de fichas es incapaz de transportar señal balanceada, ya que solo posee un conductor y los 2 conectores correspondientes, señal y malla. De todas maneras, este tipo de fichas no se encuentra con la misma frecuencia que las anteriores. Cajas directas. Las cajas directas son herramientas que sirven para realizar 3 tipos de tarea: adaptación de conectores, adaptación de impedancia y conversor de señal desbalanceada a señal balanceada. Estas cajas nos permiten realizar una entrada o inyección directa de señal eléctrica sin la necesidad de utilizar un micrófono y realizar una toma de aire, en casos como guitarras eléctricas o electroacústicas, bajos, teclados, etc. Por este motivo, las cajas directas cumplen la función de un adaptador de conector, ya que nos permite transformar una ficha tipo plug a una ficha tipo XLR3. La impedancia es un término que proviene de la electricidad. Debido a que la señal acústica fue transformada en señal eléctrica, esta señal se ve afectada por las leyes de la electricidad. La impedancia es la resistencia u oposición que presenta un circuito eléctrico o electrónico a una corriente cuando se le aplica voltaje. Existen impedancias de salida, resistencia de los circuitos que envían señal, y de entrada, resistencia de los circuitos que reciben señal. Y la transferencia de señal entre los dispositivos de entrada y salida alcanza su nivel máximo de efectividad cuando ambas impedancias coinciden. Los micrófonos de estudio tienen impedancia de salida relativamente bajas, por lo que la impedancia de las entradas de micrófono de nuestra consola o interfaz es baja también. Si conectamos nuestro micrófono a una entrada de interfaz con alta impedancia, nos vamos a encontrar con una pérdida significativa de señal y vamos a empeorar la relación señal-ruido de nuestro circuito. La impedancia de salida de los instrumentos que se conectan por línea puede ser alta o baja. Los instrumentos que en su circuito no poseen un preamplificador integrado, nos damos cuenta porque no poseen una batería, tienen impedancias de salida altas, por lo que las entradas de instrumento de nuestra consola o interfaz tienen alta impedancia. Cuando conectamos estas líneas directamente a nuestra interfaz de sonido en una entrada de baja impedancia, nos encontramos con que la señal del instrumento entra con mucha fuerza y tiende a saturar, es decir, clipear, incluso poniendo en riesgo la integridad del circuito electrónico del canal de nuestra interfaz. Esto sucede a causa de que la impedancia del canal de nuestra interfaz es mucho menor a la adecuada para recibir la amplitud de nuestra señal de instrumento. Las cajas directas tienen una impedancia de entrada alta y una de salida baja, cumpliendo de esta forma la función de adaptador y permitiéndonos utilizar entradas de baja impedancia para instrumentos con salidas de alta impedancia. Además, la gran mayoría cuenta con atenuadores de señal que nos permiten adaptar el nivel de la señal que enviamos a nuestra interfaz en caso de que la atenuación que realiza la caja por defecto no sea suficiente. Por otra parte, nos permite transformar una señal desbalanceada en una señal balanceada a través de su circuito interno, tomando la señal original y generando una señal idéntica con fase invertida que envía por el conductor cold del cable XLR3 que utilizamos de salida. Las cajas directas se vuelven necesarias cuando nos vemos obligados a trabajar con señales desbalanceadas y distancias mayores a 5 metros o cuando por cuestiones de impedancia notamos que la señal de nuestros instrumentos se ve afectada. PC. Esta herramienta es la que nos va a permitir capturar y conservar los sonidos que grabemos. También va a ser la herramienta que vamos a utilizar cuando querramos mezclar nuestras grabaciones a través de una serie de programas que funcionan de manera simultánea. Si bien el proceso de grabación no requiere de muchos recursos y se puede hacer con cualquier PC que se venda hoy en día, el proceso de mezcla, como utiliza varios programas, sí requiere de cierta capacidad de cálculo y memoria RAM. Una PC pensada para la mezcla de audio multipista debería estar compuesta al menos por un procesador relativamente moderno y una cantidad de memoria RAM superior por lo menos a los 4 GB.
La arquitectura de nuestro CPU o procesador debería ser preferentemente de 64 bits, lo cual es bastante común en las PCs modernas. Esto es importante no solo porque los procesadores que funcionan a 32 bits no tienen la capacidad de reconocer más de 3 GB de RAM, sino que además la arquitectura de 64 bits está dejando obsoleta a la de 32 y los programas de mezcla y grabación, junto con otras herramientas de trabajo, avanzan de manera que los programas con estructuras de 32 bits van a dejar de existir en algún momento. De todas maneras, si contamos con una PC con estructura de 32 bits, un buen procesador y al menos 3 GB de RAM, podremos realizar mezclas y grabaciones no tan exigentes en cuanto a recursos o utilizando herramientas que los programas de grabación multipista nos ofrecen. DAW. Las siglas DAW responden a Digital Audio Workstation, que se traduce a estación de trabajo de audio digital. Al día de hoy, básicamente son un programa de computadora que nos permite realizar las tareas de grabación, edición, mezcla y masterización que se realizaban antes en ambientes completamente analógicos. Este tipo de programas son imprescindibles para poder realizar grabaciones de alta calidad. Sistema de monitoreo. La función del sistema de monitoreo depende de la etapa en la que nos encontremos. Durante el periodo de grabación, el sistema de monitoreo nos va a permitir escuchar qué es lo que se está grabando y qué fidelidad tiene la toma realizada en comparación con el sonido natural del instrumento que estamos grabando. En la etapa de mezcla nos permitirá escuchar la mezcla que estamos realizando y las modificaciones que hagamos a las pistas que hayamos grabado. Hay que tener en cuenta que así como los micrófonos, los sistemas de monitoreo tienen diferentes respuestas en frecuencia. No todos de ellos son planos. Algunos incluso no cubren la totalidad de frecuencias del rango de escucha humano. El sistema de monitoreo puede estar compuesto tanto por parlantes como por auriculares y cualquiera de estos dos sistemas está sujeto a las limitaciones previamente mencionadas. El resultado de la mezcla final dependerá en enorme medida de la calidad de los monitores que utilicemos. Sin embargo, una herramienta que resulta útil cuando no se cuenta con los monitores adecuados es conocer los monitores que tenemos. Si sabemos cómo responden los monitores a las diferentes frecuencias que emiten, podremos realizar una mezcla que sea funcional en otros sistemas de sonido, ya que al mezclar sabremos qué frecuencias están realzadas y cuáles disminuidas en nuestros monitores y nuestra mezcla se adaptará a estas irregularidades. La gente escucha música en una inmensa variedad de dispositivos y sistemas de audio, todos con limitaciones diferentes y diferentes respuestas a frecuencia. Por este motivo resulta interesante poseer más de un sistema de monitoreo en nuestro home studio, compuesto ya sea por monitores de estudio, parlantes biamplificados, auriculares de estudio, auriculares de celular, etc. De esta manera podremos conocer cómo suena nuestra mezcla en distintos sistemas de audio de uso corriente.